Pues en esta mañana el leccionario narrativo que vamos siguiendo en nuestra comunidad nos invita a poder reflexionar sobre el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos del 26 al 39, donde encontramos esta historia que acabamos de escuchar del encuentro que tiene Felipe con el eunuco, ¿vale? Y yo pues le he puesto ese título que dice Encuentros que rompen fronteras, y espero que a lo largo de esta pequeña reflexión os pueda, no sé si convencer, ¿no?, de que ese título pues de alguna manera tiene una parte de razón, ¿no? Ya veremos. Vamos a ir poco a poco. La verdad es que en el libro de los Hechos, que da continuidad al Evangelio de Lucas, pues parece que Lucas lo que quiere es hacernos ver, ¿no?, cómo ese evangelio que Jesús predica y que acaba en el evangelio con la muerte y la resurrección de Jesús, pues finalmente hay una comunidad que le sigue y empieza a organizarse la iglesia, y esa iglesia pues se va extendiendo. De hecho, en Hechos capítulo 2 ya vemos a la comunidad cristiana que nace, ¿no?, de la conversión y de la confesión de fe de miles de judíos, y de alguna manera también de una manera multiétnica, en este capítulo 2, ¿no?, de aquellas personas que estaban residiendo en Jerusalén. Pero también después en Hechos capítulo 6 hemos visto cómo la Iglesia enfrenta ese conflicto que hablábamos la semana pasada concretamente, ¿no?, de esos judíos helenistas, y cómo la Iglesia trata de resolverlo también para incluir, ¿verdad?, este grupo, que se sintieran bien incluidos en esta Iglesia incipiente, y cómo se nombra a Esteban, a Felipe también, protagonista de nuestra historia. Y en el capítulo 8, que vemos ese martirio de Esteban, ¿no?, pues vemos cómo finalmente la Iglesia de alguna manera sale de Jerusalén y empieza a extenderse. Dando un poco de sentido a este propósito que intenta hacernos ver Lucas, que se puede resumir en ese versículo 8 del capítulo 1, que dice: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Yo creo que eso es un versículo de estos que prácticamente todos, de alguna manera, tenemos en la cabeza, ¿no? Y además siempre se explica a la hora de hacer referencia a la misión de la Iglesia. Y muchas veces se hace referencia a esa misión en la Iglesia de una manera, por decirlo así, geográfica, ¿no? Desde Jerusalén a Samaria, y vamos como en círculos concéntricos hasta que finalmente se llega a toda la tierra. Y de alguna manera la Iglesia tiene este concepto en su cabeza, hablo a nivel general, ¿verdad?, de tener que llevar el Evangelio a todo el mundo, físicamente hablando. Sin embargo, también es muy interesante, y ahí es donde vamos a estar quizás reflexionando en esta mañana, ver que lo que busca Lucas no es solo evidenciar que el Evangelio se va extendiendo geográficamente, sino que también hay una dimensión étnica, multicultural y radicalmente inclusiva en esa extensión del Evangelio. Es decir, que no se trata solo de extensión de espacio, ¿vale?, sino también en cuanto a la inclusión de las personas, de todas las personas dentro de esta comunidad, dentro de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, creo que este encuentro de Felipe con el eunuco va a tratar también de hacernos ver, de hacernos comprender, pues, que el Evangelio se está extendiendo, pero que se está extendiendo también desde esta perspectiva que os estoy diciendo, ¿eh? De hecho, como vamos a ir viendo, pues el eunuco representa una persona absolutamente excluida, ¿no?, y que en este diálogo que tiene con Felipe acaba pidiendo ser bautizado y pidiendo ser parte de la Iglesia. Sin embargo, y con esto me gustaría pues que pudiéramos, si queréis seguirlo también en la pantalla, pues el eunuco representa una persona, como decimos, que de alguna manera es una persona excluida, ¿no? Y ahora me quiero explicar en esto, porque dice el texto que este eunuco venía de adorar en Jerusalén y que era un alto funcionario etíope, ¿verdad?, de la reina de Etiopía, una persona con gran reconocimiento que había ido a adorar a Jerusalén. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar en estos detalles, en esta descripción que hace Lucas de la figura del eunuco, ¿vale? Porque claro, ya empieza diciendo que es eunuco, cosa que
en la cultura y en la época no deja de ser extraña, especialmente con aquellos hombres que estaban al servicio de las realezas, ¿no? Por unas razones de tener cuidado con las descendencias, etcétera, etcétera. Entonces, las personas, los hombres que servían en la realeza, pues muchas veces ya se buscaba, ¿no?, que fueran eunucos para que pudieran salvaguardarse de alguna manera estas cuestiones. Así que él es etíope, tanto una persona que tenemos que imaginar negra, ¿verdad? Además, eunuco, eso sí, con bastante formación, ¿no?, con una adecuada formación y un gran reconocimiento. Y él, de alguna manera, tenía conocimiento de la propuesta del pueblo judío y conocía al Dios de los judíos, porque venía de adorar en Jerusalén. Algunos especialistas pues intentan, de alguna manera, entender y justificar cómo el eunuco, el etíope, tenía este conocimiento, pero bueno, desde la diáspora, desde el momento en el que el pueblo de Israel fue dispersado por tantos lugares, pues también parece que se puede encontrar una línea con una especie de testimonio judío en Etiopía, ¿no? Por lo tanto, era conocido, y de hecho hay pruebas evidentes, ¿no?, de que él era conocida la propuesta del Dios de Israel fuera de Israel, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que el eunuco conociese la propuesta de este Dios, incluso la aceptase como propia y fuera al templo a adorar. Sin embargo, cuando llegó al templo, me gustaría que os pensaseis qué se encontraría en el templo. ¿Podría haber accedido al templo? Algunos ya decís que no, ¿no? De hecho, en Deuteronomio capítulo 23, ¿no?, versículo 1, pues ahí se expresa una serie de normativas de personas, ¿no?, a las cuales, por diferentes razones, por las normas de pureza e impureza del momento, pues no se le permitía la entrada al templo. De hecho, el templo estaba como muy seccionado, ¿no? Ya sabéis que las mujeres tampoco tenían acceso a según qué lugares del templo, tenían permitido el acceso hasta un cierto lugar, ¿no? Y los eunucos también tenían restricciones, ¿no?, como dice Deuteronomio. Por lo tanto, el etíope, que se sentía en relación con el Dios de Israel hasta el punto de querer ir a adorar al templo, cuando llegó al templo, ¿verdad?, sintió las restricciones de poder entrar en el templo para adorar al Dios de Israel. Por lo tanto, yo con esto, ¿qué os quiero hacer ver, no? Pues que probablemente el eunuco, el etíope, este converso judío, que con todo su corazón había ido al templo a adorar, se había sentido, ¿no?, como rechazado, como excluido, ¿no? Y de allí venía. Y, hombre, no es que no supiese, porque en esa riqueza de detalles, en la descripción de Lucas, se nos dice que él va leyendo el libro de Isaías. Entonces, una persona culta, conocedora, ¿no?, de las cuestiones, va leyendo el libro de Isaías. Pero no pudo acceder con plenitud a adorar al Dios en el que creía en su templo. No pudo hacerlo. Estaba excluido de esa posibilidad por su condición física. De hecho, el texto insiste varias veces en el tema de que era eunuco. 4 o 5 veces, no recuerdo exactamente el número, pero si lo leemos vemos que es insistente esa referencia en el texto, ¿no? Es como si parece que esta persona la tiene que definir ese hecho, ¿no? Esa parece que constituye su identidad. Parece que esta es la característica de su identidad. Y precisamente por esa característica de su identidad queda excluido del templo, ¿no? Por lo tanto, lo que os propongo a pensar entre todos, ¿verdad?, es cómo este etíope, este eunuco, con su cuerpo, con su historia, con su identidad, queda excluido del templo y al mismo tiempo nos invita a hacernos preguntas también a nosotros, a la Iglesia de hoy en día, ¿no?, de cómo planteamos, ¿no?, la acogida de las personas. A ver si a veces también hacemos esos círculos concéntricos, ¿no?, de tú hasta aquí, tú hasta aquí, tú hasta aquí, ¿no? O realmente la Iglesia es una comunidad que permite que todo el mundo, sin ninguna excepción, sin ninguna exclusión, sin ninguna razón de identidad, pueda acercarse a adorar de corazón al Dios de esta Iglesia, ¿no?
Por lo tanto, la historia del eunuco ya nos plantea aquí grandes cosas, ¿no? Porque hay unas ciertas relaciones de poder desde esa religión del templo y también hay una cierta exclusión de determinadas personas. Por lo tanto, como digo, muy interesante hacernos preguntas que nos lleven a plantearnos que debemos de aprender a superar esas relaciones de exclusión que la religión del templo evidenciaba aquí, ¿no? Y a veces debemos de ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos a quiénes nos resistimos a recibir por su historia personal, por su identidad, por su opción de género, por cualquier otra cosa que muchas veces matizamos, ¿no? Y que ya utilizamos para tú aquí y tú aquí, o hasta aquí, ¿no? Y no más. Muchas veces caemos en este error también, ¿no? ¿A dónde podría estar llevando el espíritu a la propia comunidad? Aunque a veces nos incomode estas situaciones, ¿verdad? Porque aquí hay una evidente obra del espíritu, ¿verdad?, que lo que nos quiere hacer ver Lucas, donde se tienen que superar estas situaciones incómodas. Para Felipe no fue fácil ponerse a hablar con el etíope. Fue una barrera que él mismo tuvo que superar. Y de hecho, el libro de los Hechos así nos lo pone, ¿no?, como una barrera que se superó y que se debía superar, ¿no? ¿Qué prejuicios a veces arrastramos, personales o colectivos, que nos impiden el encuentro en libertad, en recibirnos en libertad los unos a los otros en nuestra relación con ese Dios de Jesús? También deberíamos de preguntarnos quiénes son las personas que sufren en su búsqueda de ese encuentro, de esa reconciliación con Dios. Porque cuánta gente no está buscando el templo para adorar a Dios, ¿no? Entonces creo que también es bueno preguntarnos qué colectivos, por cualquier razón étnica, identitaria, ¿no?, como el ejemplo del etíope nos pone sobre la mesa, podría estar sufriendo por querer encontrarse con Dios y no poder, por tener límites ante ese encuentro. Y yo creo que ese sufrimiento, ¿no?, esas personas que sufren, que buscan, pero que no pueden encontrar, de alguna manera es el punto de conexión que Felipe encontró con el etíope para exponer el Evangelio. Porque si seguimos avanzando en la reflexión, nos damos cuenta que Felipe lo que hace es preguntarle, ¿estás entendiendo lo que lees? Y resulta que lo que estaba leyendo, ¿no?, encontró este puente de conexión, es el profeta Isaías, especialmente en esos textos donde se habla de ese varón, ¿no?, que sufría y que al final el etíope pregunta, bueno, ¿de quién dice esto el profeta, no? ¿De él o de otro? Y entonces parece que Felipe encuentra ahí el punto para, dice el texto, exponer el Evangelio. Ahí dice el texto que es el punto de conexión, el puente que encuentra Felipe para poder exponer el Evangelio. Imagino que para el etíope, la lectura de ese texto en Isaías, de esa persona, ese varón que está sufriendo, yo creo que encontró puntos de conexión con su propia vida, ¿no? Porque una persona que, aun teniéndolo todo ese reconocimiento, la formación, la riqueza, etcétera, etcétera, sufrió la exclusión de probablemente lo que más querría en su vida, porque no se emprende un viaje de Etiopía a Jerusalén porque sí, ¿verdad? Y sin embargo, él lo hizo. Por lo tanto, probablemente teniéndolo todo, lo que realmente quería no lo tenía y había tenido que sufrir esta experiencia de exclusión que estoy convencido que le generó sufrimiento, ¿no? Quizás por eso se sentía en contacto con ese texto de Isaías. Yo imagino, especulo, ¿no?, en esta dirección. Lo que sí que está claro es que Felipe aprovecha eso para exponer el Evangelio, dice el texto, que está en Isaías, ¿no? A través de, empezando por Isaías, desarrolló, ¿no?, todo el Evangelio, dice, ¿no? Y conectó con Jesús de Nazaret, del que estoy convencido había oído y había escuchado en Jerusalén, ¿no?, las referencias a ese Jesús. Y creo que a veces sorprende, ¿no?, esta, entre comillas, conversión del etíope, ¿no?, porque es todo tan rápido, ¿no? Claro, tenemos que entender
que el etíope no empezaba de cero. Como bien os estoy diciendo, era conocedor, perfectamente conocedor de la propuesta del pueblo de Dios con respecto a su Dios, y seguía a ese Dios hasta el punto que él tenía conocimiento, conocía los textos, había emprendido ese viaje con conciencia para adorar en Jerusalén. Por lo tanto, algo obviamente sabía y entendía, y no sería poca cosa para tomar esa decisión. Probablemente lo que necesitaba entender el etíope, y quizás eso fue lo que Felipe le hizo entender, es que ese Jesús que estaba en boca de todo en Jerusalén, ¿no? Ese que había trastornado, ¿no?, la realidad, ¿no?, ese que había muerto, que había resucitado, que tanto trastoque social estaba causando en ese momento, pues que ese, ¿no?, era el punto de conexión que él necesitaba para poder interpretar todo lo que tenía, ¿no?, ese punto de avance que necesitaba para poder entender la fe, ¿no? Que Jesús da sentido y daba sentido, en definitiva, a todo aquello que él conocía, hasta el punto que pide ser bautizado, se identifica. Es curioso porque el versículo 37, donde se pregunta por la fe, ¿no?, y si crees, entonces puedes ser bautizado, ¿no? Ese versículo hay ciertas dudas de que estuviera en el original, ¿eh? Muchos piensan que fue un añadido. De hecho, queda muy bien aquí es aquella confesión de fe, ¿no?, que da pie al bautismo. Probablemente el original no pasa más directo, ¿no?, al acto del bautismo. En cualquier caso, la pregunta pues es pertinente y ahí está, ¿no? Y lo que sí que podemos llegar a la conclusión, sea que incluyamos el versículo 37 o no, es que lo que no hace tampoco Felipe es hacerle una lista de convicciones doctrinales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Es si confías que Jesús es el Cristo, si confías que Jesús es el Mesías, si confías que Jesús es la última palabra de Dios para la humanidad, entonces nada impide que te unas a su movimiento. Y creo que esto también pone en valor la historia del etíope y Felipe, ¿no? Como os digo, Felipe no pide pruebas, no pide cambios, no pide renuncias, solo acompaña al deseo del etíope de ser parte del Evangelio, de las buenas noticias. Y esas buenas noticias eran que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios, ¿no? Que Jesús era la última palabra de Dios para la humanidad, ¿no? Por lo tanto, creo que esto también nos puede ayudar a entendernos como comunidad a la hora de presentar el Evangelio. Ciertamente llevamos 2000 años de historia y ciertamente se tiene que hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo primordial es que nos conectemos con la realidad de la confianza de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es ese siervo sufriente, de que Jesús es quien ha resucitado, quien nos da otra nueva oportunidad de vida, y que ese Jesús no excluye a nadie, que ese Jesús no establece círculos concéntricos, que ese Jesús no tiene normas en la puerta de un templo para dejarte fuera, sino que ese Jesús te acoge tal y como eres, sin tener en cuenta absolutamente nada que puedas llevar en la mochila. Creo que esa es la gran enseñanza de este encuentro entre Felipe y el etíope. Alguien que es acogido por la gracia del Evangelio y que la recibe con esa sencillez. Por lo tanto, y para acabar esta reflexión, que no quiero extenderme porque creo que es evidente, ¿no?, lo que estamos hablando, deberíamos de preguntarnos muchas veces hacia dónde nos guía el Espíritu. Muchas veces hacia caminos absolutamente inesperados, ¿no? Felipe se encuentra en medio de un camino al desierto, ¿vale? Y justo allí se hace presente la gracia salvadora del Evangelio. Sinceramente, no podemos excluir a nadie. Y esa es la enseñanza de Lucas en Hechos, ¿no? La Iglesia tiene que romper barreras, no solamente porque tiene que ir de Jerusalén a Samaria y hasta el último de la tierra, sino porque todas las personas deben de ser llamadas a incluirse en la Iglesia sin ningún tipo de barrera que lo impida, ni étnica, ni de identidad, ni de ninguna otra clase. Aquí hay un etíope, eunuco, que se incluye en la Iglesia. Creo que es una buena referencia para animarnos en nuestro proyecto de Iglesia, ¿verdad? Porque queremos apostar por ser una Iglesia
que refleje esos valores. No que lo, como diría Pablo, no que lo hayamos ya conseguido, porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos esas luchas, pero queremos vernos reflejados en este texto y en estas llamadas precisamente para que nuestras actitudes siempre estén enfocadas en esa dirección. Quiero acabar con esta frase. Cuando recorremos caminos agrestes, como el que recorría el etíope y también Felipe, que se vio allí, ¿verdad?, a veces nos encontramos con personas extrañamente fabulosas, a veces aterradoramente diversas, que nos ponen, ¿verdad?, en un reto para salir de nuestra zona de confort, pero también incómodamente maravillosas, porque nos hacen ver la grandeza de la propuesta de Dios en Jesús, de este evangelio inclusivo, no solo en lo étnico, sino en lo identitario, ¿no? Por lo tanto, que el Señor nos ayude a ser una iglesia humilde y también responsable a la hora de proyectar un evangelio liberador e inclusivo para todas las personas. Que el Señor os bendiga.